Dios bendiga, Dios guarde. Bienvenidos una vez más a esta experiencia de estudio de la Palabra del Señor desde aquí la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Amelia, Guaynabo, Puerto Rico. Estamos trabajando esta experiencia educativa a través de las redes sociales y el testimonio que hemos recibido es que ha sido de mucha edificación y de mucho crecimiento para la vida de la iglesia. Así que ten listo tu papel, tu lápiz, para poder tomar notas y de igual manera enviar tus preguntas que sabemos que serán contestadas y poder de alguna manera aportar a el crecimiento en la fe de la congregación. En la noche de hoy me acompaña nuevamente el doctor Samuel Sullivan. Bienvenido, Samuel. Y estaremos trabajando el tema, pues segunda parte del Espíritu Santo. Mencionamos la vez pasada que estamos ya en camino a Pentecostés. Y es bueno repasar este tema doctrinal para tener unos lineamientos adecuados, pertinentes, saludables. Soy de los que creo que la buena teología es la que sobrevive en los tiempos de crisis. Y si usted y yo tenemos unas buenas bases, podremos tener un crecimiento y una madurez cristiana a la gloria del Señor. Así que Samuel, bienvenido una vez más. Gracias, pastor. Dios le bendiga y camino al día de Pentecostés. Camino al día de Pentecostés. Es interesante que ante la manifestación del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, la respuesta de muchos fue, ¿qué quiere decir esto? Tremendo. Hubo una inquietud, una necesidad de conocimiento, de comprensión. Sí. Entonces, nuestra intención en nuestro estudio es camino a Pentecostés, estar mejor preparado para entender qué es lo que ha estado ocurriendo desde el primer día de Pentecostés y qué fue lo que estaba sucediendo en la iglesia primitiva en esos primeros años de la iglesia. Tremendo. A través de la persona del Espíritu Santo. Así que hablando del Espíritu Santo, la vez pasada tocamos un tema fabuloso, lo fuimos introduciendo, estableciendo las bases de los supuestos con los que nos acercábamos a este tema y establecimos la diferencia entre el monoteísmo judaico del Antiguo Testamento y el concepto trinitario del Nuevo Testamento y la persona y obra del Espíritu Santo. Y fuimos trabajando, hilvanando el pensamiento para llegar hoy a hablar del Espíritu Santo como persona. Como persona. Ahí iniciamos, no como cosa, sino como persona. Exacto, porque en el Antiguo Testamento, como habíamos compartido en el estudio pasado, es que en el Antiguo Testamento el Espíritu es un viento, un aliento, un poder, una influencia, un poder. Esas son las figuras, los símbolos que describen la obra del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Pero ahora cuando nos trasladamos al Nuevo Testamento, que partimos del supuesto de la revelación de Dios ahora como Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo por un solo Dios. Es un monoteísmo trinitario. El monoteísmo judío es monoteísmo radical, singular, Dios Jehová Dios. Pero el monoteísmo cristiano que se va a dar en la revelación del Antiguo al Nuevo es Dios trino. La tercera persona como persona, como Dios Padre es persona, no es un viento, no es un aliento, no es un poder. Como Jesús no es un viento, un poder, una energía, influencia. Ahora la tercera persona tampoco no es un viento, un poder o una energía. Le digo muchas veces a mis estudiantes en el curso de neumatología, si quieres poder, mete los dedos en el enchufle. Porque el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento no debe de entenderse como un poder. Es una mala interpretación de la palabra dunamis y otras, carismatum, enigmatum y otros que se usan para el Espíritu Santo. Entonces, por eso hoy queremos mirar si el Espíritu Santo es una persona. Eso es. Pero espérate, Samuel, yo no lo veo. ¿A dónde está? Es un Ghost en inglés, Geist del alemán, del Geist, un Espíritu Santo, un espíritu. ¿Verdad? Y los discípulos en una ocasión ven a Jesús y dicen, no, un fantasma, un espíritu. ¿Y qué es la respuesta? No, déjense de bobería. Mira, yo tengo el espíritu y no tiene carne y hueso. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo en el contexto del Nuevo Testamento, se nos revela, y aquí tenemos que tomar en cuenta todo el testimonio del Nuevo Testamento, no un versículo o dos. La totalidad. La totalidad de la revelación de Dios en relación al Espíritu Santo. Y lo que encontramos es que toda persona, para uno ser reconocido o identificarse como persona, y aquí estoy mirando al factor psicológico
primero del Antiguo Testamento pasado, pero hoy en el ambiente psicológico presente. Cuando en los estudios de la psicología uno estudia el tema de personalidad, en lo que yo he podido ver y entender y estudiar, yo he encontrado por lo menos 22 características que constituyen personalidad. Características. Pero en cada uno de esos listados que yo he estudiado, hay 3 factores esenciales y necesarios que tienen que estar presentes para ser persona. Okay. Entonces, lo que vemos en la psicología del Nuevo Testamento, en la Antigüedad, es que al Espíritu Santo se le reconocen los 3 elementos esenciales que componen personalidad, que es inteligencia, afecto y voluntad. Y vamos a ver hoy, sabemos, por asunto de medicina y psicología, que uno puede estar vivo en cuerpo, presente en cuerpo y dejar de ser persona. Es decir, que el factor que determina que uno es persona no es el cuerpo, no es lo físico, sino, por ejemplo, en nuestros hospitales tenemos personas en coma. Y a veces se les refiere a esa condición como personas en un estado Comatoso. o vegetal. Okay. Y la buena enfermera o doctor no te va a decir vegetal, no debe. Claro. Pero se describe. ¿Pero por qué vegetal? Porque aunque está vivo, el cerebro y el corazón le funciona, pero ya se ausenta la inteligencia, la capacidad cognitiva de ser consciente de sí mismo y su mundo, lo que Descartes llamaba cogito ergo sum. ¿Okay? Se ha perdido la capacidad efectiva de emoción. Qué bien. Se ha perdido la capacidad de expresar voluntad. Se ha dejado de ser persona. Exacto. Ha sido depersonalizado, pero está vivo y tiene cuerpo. Entonces la Escritura nos presenta una realidad totalmente opuesta. La presencia de inteligencia, afecto y voluntad, pero sin cuerpo. Sin cuerpo. Qué bien. Y por eso se le va a hablar del Espíritu Santo no como un viento, no como un aliento, no como un poder o influencia, sino como la persona. Y lo otro, que porque es persona, por eso Jesús le puede hablar de el otro consolador. Porque la coigualdad ahora entre Jesús y el Espíritu Santo, el otro consolador, no es de cuerpo, es de identidad de persona. Y es persona divina. Qué bien, qué bien. Así que cuando en la iglesia a veces podemos caer en el pecado de hablar del Espíritu Santo como algo que se metió en el culto, como una cosa que cayó o como una cosa que te acompaña, y usamos un lenguaje nuestro, cultural de iglesia, pero está lejos del significado bíblico. Y eso es importante porque sí uno puede sentir, uno debe de emocionarse con la presencia y la relación con el Espíritu Santo. Bien. Es fundamental. Qué bien. El asunto cuando se reduce al Espíritu a un aspecto de afecto, es un reduccionismo que destruye la identidad y el ministerio del Espíritu Santo. Usted me está queriendo decir que muchas veces la iglesia está aferrada de una de las áreas solamente del Espíritu, que es el afecto, y lo definimos de esa manera. Sí, y ahí el problema que puede darse, y se ha dado, como pastores lo sabemos, que el enemigo se aprovecha para confundir la presencia del Espíritu Santo a través de las emociones, que las manipula para crear unos sentidos de sentimiento y emoción que no son la presencia del Espíritu Santo. Porque tergiversa. Exacto. Por eso Pablo escribe, probar los espíritus, porque no todos son de Dios, no todo aquello que te da cosquilla en el templo,
No todo lo que te para el pelito del cuello es el Espíritu Santo. No toda profecía es del Espíritu. Probarlo. No todo sueño. Yes. Muy bien, muy bien. Porque la Escritura nos da capacidades y recursos para discernir y no descomponer la identidad del Espíritu Santo. Oh, fascinante, porque estamos descomponiendo su personalidad, agarrándonos a un sector, con eso hacemos una teología extraña y mantenemos a la iglesia ahí cautiva de una manera de pensar que no es bíblica. Yes, déjeme darle un ejemplo ahora. Sí. ¿Cuántas mujeres se ofenden? Y espero a algunos varones también. Cuando se le trata y se le identifican como objeto sexual. Que la identidad de la persona, de esa mujer, es manipulada para reducirla a ser objeto. Eso es lo que hacemos con el Espíritu Santo cuando lo reducimos a una emoción. Y nosotros nos limitamos de la riqueza que Él tiene para darnos y para que la iglesia cumpla con la misión de Dios. Yes. Nos privamos como iglesia de la inteligencia, la voluntad, esos otros elementos que lo hacen rico en el ser el paracleto para el pueblo de Dios. Yes, yes. Y entonces por eso el Nuevo Testamento nos va a presentar al otro Consolador, al Espíritu Santo, como una persona. Qué bien. Y ahora, aquí muy importante, que el Espíritu Santo dado a la iglesia como persona, es dado a la iglesia para relacionarse con la iglesia en relaciones personales. Qué bien. Ahora, yo hago la distinción entre las relaciones del Espíritu Santo que son personales e interpersonales con el creyente, miembros de la iglesia, cuerpo de Cristo, y no con relaciones individuales o individualistas. Abunda un poco más en esa área. Nuestro pensar moderno y más ahora postmoderno nos define dentro de categorías de autonomía humana, de individualismo, personalismo, privacidad, individualidad. Esto es lo que marcó el pensamiento moderno, ¿okay? La identidad del individuo, y ahora se hace más radical en el posmodernismo. Ahora, ¿qué sucede? Que la categoría de relación individual es ajena, extraña y dañina a la identidad de la iglesia. ¿Por qué? La Escritura me dice que la salvación es individual. Sí, ¿por qué? Porque cuando uno está fuera de la relación con Cristo como Señor, y al Cristo no ser el Señor, tú no eres parte de la iglesia, la nueva familia, comunidad, Él trata contigo como uno fuera de esa familia, como un individuo. Pero al momento que usted y yo recibimos a Cristo, somos injertados a un nuevo cuerpo llamado la iglesia. La comunidad de fe. Una comunidad de fe. Y aquí tenemos que sucede que cuando somos añadidos como parte del cuerpo de Cristo, la relación del Espíritu Santo con nosotros cambia. Ya no trata conmigo como un individuo. Trata conmigo como parte del cuerpo de Cristo compuesto de muchos miembros, pero un solo cuerpo, un solo Señor, una sola cabeza. Y nos vamos edificando en amor. Mutuamente. No hay llanero solitario. Exacto, no hay llanero solitario. La categoría del individualismo y la autonomía debe desaparecer con el nuevo nacimiento. Lo otro es, y este es el fenómeno de la modernidad, porque la autonomía y la privacidad, el individualismo es lo que marca la sociedad moderna, posmoderna. Entonces, esa visión secular mundana se ha introducido a la iglesia como si fuera bíblico. Y esto destruye la comunión de los santos. Entonces, una de las influencias que se da, que lo vemos, que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo no fue dado a individuos, sino un grupo. Fue dado a la iglesia. Los discípulos, un grupo. Ese grupo, pero no era un grupo cualquiera, Exacto. Se constituyeron iglesias y la iglesia es una. Eso es. Entonces, ¿qué sucede? Que la presencia y la obra de la persona del Espíritu Santo en ella parte de su identidad y participación en el cuerpo de Cristo.
Y en carácter de yo ser parte del cuerpo de Cristo, es que ahora el Espíritu Santo habita en mí. Pero no habita en mí. Y note, cuando dice en la Escritura que somos templos, no es un singular, es en plural. Oiga, doctor, la experiencia que estamos compartiendo aquí me dice que cada vez que en la iglesia, entonces, el cuerpo de Cristo opera contra sí mismo en división, en contienda, en disensión, en murmuración, está entristeciendo al Espíritu Santo, está yendo en contra de la persona y obra del Espíritu Santo, definitivamente ese pueblo se está autolimitando en gran manera. Usted lo ha dicho, pastor, por eso es que es tan serio que muchos preguntan ¿por qué el avivamiento, por qué no llega? Porque el comportamiento de sus miembros son contrarios a la relación que debe de existir. Ay, y esto resulta en entristecer el Espíritu Santo. Entonces, porque el que produce, vemos esto en Efesios 4, el que produce la unidad en amor de sus miembros es el Espíritu Santo. Amén. Pero se le tiene que tratar como persona, porque se enoja, se ofende, se entristece el Espíritu Santo. Y aquí el individualismo, por ejemplo, siempre me gusta aplicarlo a la iglesia, al ministerio. Claro. Uno de los elementos, en mi opinión, me parece a mí más destructivo del pensar individualista en la vida del creyente y la congregación es en la adoración. ¿Cuántas veces me encuentro en un servicio de adoración, supuestamente en comillas, adoración, y los que se está cantando por los que están dirigiendo, la gran mayoría de la iglesia ni conoce lo que están cantando? No hay participación. No. Pero entonces me piden, párate, ponte en pie. ¿Para qué? Si yo no sé lo que tú estás cantando. Entonces, aunque yo miro la congregación y veo que ellos no están participando, desconocen lo que está pasando, desconocen lo que está, pero a los supuestos adoradores no le importa. No le importa. ¿Por qué? Porque hemos convertido adoración en una acción individualista. Y algo que la gente viene a ver, no a realizar. Entretenimiento. Y mire qué cosa, peligroso. Es un asunto individualista y nosotros tenemos un corito de celebración nacional y cristiana del individualismo que destruye la adoración. ¿Y cómo se llama ese corito? Yo no sé a lo que tú viniste. Yo vine a adorar a Dios. No me interesa el hermano de mi lado. Exacto. Ese es el espíritu del individualismo que destruye la comunión del cuerpo de Cristo en adoración. Rompe el vínculo del cuerpo, lo convierte en llaneros solitarios. Entonces el Espíritu Santo fue dado a la iglesia y en carácter de uno ser miembro de la iglesia, hay una relación interpersonal con cada miembro que se ayuda mutuamente. Y Pablo repite 19 veces en sus cartas para la edificación mutua. Entonces el Espíritu Santo viene a relacionarse contigo y conmigo de forma personal. Y donde no hay edificación mutua, el espíritu está contrito. ¿Sí? Y es difícil, entonces, la edificación y la madurez del creyente. Entonces, el asunto de persona Poderoso. viene a ser muy, muy importante. Que no estamos trabajando aquí con simplemente un concepto cognoscitivo, racional, o simplemente lo que yo quiero, sino es una integridad, algo integral que representa la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como consejero, consolador, quiere relacionarse contigo personalmente. Qué bien. Una relación íntima. Ahora vamos a ver estas características de inteligencia, afecto y voluntad. Porque tenemos que ir a la Escritura para ver el testimonio. Sí. Pues esto no es un invento mío. Claro. En el caso de inteligencia, cognoscitividad, es decir, la capacidad de inteligencia. Juan 14:16, ya lo habíamos leído, que el Espíritu Santo es un consolador y maestro. Mire, Señor, líbranos de maestros brutos. Maestros ignorantes, porque tienen una plaza, pero nunca se ocuparon en deberamente estudiar y prepararse. ¡Qué desastre! ¿Ve? Pero al Espíritu Santo se le atribuye paracaleo, consolador, orientador,
Qué bien. Mira ahí por ahí, y maestro. Es decir, reflejo de inteligencia. Y Él los guiará a toda verdad. Que hablar del Espíritu Santo entonces no es que desconectamos el pensamiento. No es entrar en un trance y se va la inteligencia y estamos todos como en una especie aquí de trance místico con la mente en blanco porque estamos en el Espíritu y me está tocando. Sí. Y me animaliza. Porque a veces yo he visto a alguna gente que dice, esto es manifestación del Espíritu y son conductas donde se animaliza el ser humano. Yes. Y eso encuentra vamos a ver que las raíces de esto se encuentran en la imagen y semejanza de Dios. Dios creó al ser humano con capacidad cognitiva, inteligente. Entonces, el Espíritu Santo es dado para relacionarse con esa capacidad cognitiva, porque el creer, pisteo, el creer requiere inteligencia, requiere reflexión crítica. Qué bien. Por eso que cuando Tommy allí le dice, no venga con el cuento que él resucitó. Aquí nadie resucita. Ajá. Si no pongo los dedos en sus heridas y mi mano en su costado, no lo creo. Yo quiero evidencia empírica. Su epistemología era empírica, científica, estadística. Era evidencia. Quiero tocarlo. Y entonces, ante esa crítica cognitiva inteligente, Jesús la asume cuando se le aparece nuevamente a los discípulos. Y le dice, Tommy, ven aquí. Me parece que tú has hecho unos reclamos empíricos. ¿Ves? Pero entonces aquí estoy, mira, aquí está la evidencia. Toca, mide, siente. Y note cómo cambió la epistemología, es decir, cómo yo sé y creo lo que creo. Cambia de evidencia empírica que Jesús le invita a tócame. Ahora cambia a ver una epistemología visual de testigo, observación. Y ahora el Señor le dice, porque me viste, creíste. Te he ofrecido, no te negué tu exigencia empírica, cognitiva. No te la negué. Aquí estoy sujeto al criterio histórico, al criterio empírico. Pero ahora creíste porque viste, que es otro criterio epistemológico. Pero el tercero, mira que Jesús le dice, bienaventurados aquellos que ni vieron ni tocaron, pero han creído. Ay, qué lindo. Entonces, el asunto de la capacidad cognitiva es esencial. Dios te ha creado persona inteligente. Mire, jóvenes, Dios te ha bendecido con una capacidad para creer, para entender, para estudiar, para investigar, para explorar, para cuestionar. Y yo creo que... Sin perder la espiritualidad. Exacto, no, yo creo que la espiritualidad requiere este contenido cognitivo de inteligencia, porque Cristo fue una figura histórica. No fue un espíritu en el aire, no fue, según los gnósticos, un espíritu ambulante. No, Él ha impactado y sigue impactando. El evangelio se da en medio del elemento histórico, empírico, medible. Entonces Lucas, mire lo que nos dice Lucas. Lea ahí, pastor, Lucas 12:12. Dice, os enseñará y nos dirá qué decir. Continúa la pedagogía, os enseñará. Exacto. ¿Cuántas veces? Y esto no quiere decir abre tu boca y te la llenaré. No. El Espíritu Santo utiliza y usa lo que tú has trabajado. Pero a donde falte, Él te dará palabra. Y el contexto de esto es tu defensa. Cuando te persiguen, cuando tú estás bajo persecución y exijan de ti una respuesta, yo estaré allí como consolador, el Paracleto, para ahora ser tu maestro. Fascinante. Yo te voy a enseñar cómo y qué decir. Romanos 8:16. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mira, testimonio. En la época romana, una persona para ser testigo se tenía que probar que tenía capacidad, inteligencia. Una persona con problemas mentales, retardación, no podía ser testigo. Y aquí se le atribuye que el que va a dar testigo, que requiere inteligencia, racionalidad, es el Espíritu Santo. Se le atribuye esa capacidad de inteligencia. Romanos 8, 26 al 27 dice que intercede por nosotros, el Espíritu. Intercede, qué lindo eso. Que así como Jesús se encuentra en la presencia del Padre, intercediendo por ti, por mí, el Espíritu Santo que está aquí, que te acompaña, intercede. Y aquí
con expresiones indecibles. Es decir, cuando tú no tengas forma de expresarte, Aleluya. que tu dolor, tu tristeza, tus temores Sí. te amenazan y ya tu situación está que tú no te puedes expresar, el Espíritu Santo conoce tu mente y tu corazón. Qué lindo. Y Él intercede. Él recoge esa crisis, esa necesidad y la presenta al Padre. Se pone en la brecha, diríamos, ¿verdad? Yes. Ahí. Qué bien. Y esto requiere conocerte. Oh. ¿Ve? Porque la acción de intercesión con decidos bueno. indecibles está respondiendo a la crisis existencial en cual te encuentras. Y como yo te acompaño, yo estoy contigo, yo te conozco. Yo tengo la capacidad de tomar aquello que tu corazón no puede expresar, que tu mente todavía no ha trabajado, no ha captado. Yo la tomo y la transformo de forma inteligente. 1 Corintios 2, 10 y 11 nos dice que el Espíritu revela a Dios. Ah, wow. ¿Cómo usted y yo conocemos a Dios? El mismo Espíritu. El Espíritu Santo, a través de esta capacidad cognitiva, imagínense, revelar a Dios. A Dios. ¿Qué es la pregunta, el interrogante más problemático para los científicos? Stephen Hawking y otros. La pregunta de Dios. La existencia de Dios. ¿Y quién es el que te puede ayudar a comenzar a entender a Dios? El Espíritu Santo, que nos revela, nos ilumina, nos enseña, nos capacita dentro de esos marcos cognitivos. Y mire qué cosa, creo que nos lleva más allá. Es decir, de las categorías de tiempo y espacio. El Espíritu Santo nos ayuda a trascender esas categorías. Yo digo que una imaginación neumática para uno encontrarse con cómo uno puede captar la grandeza de Dios. Imposible, es infinito, trascendente, eterno. Somos limitados nosotros. Pero el Espíritu Santo hace posible en nuestro cuerpo y mente tener un sentido de una cobertura, una presencia del Espíritu Santo, el que habita bajo el abrigo el que habita Bajo el abrigo del el Altísimo. morará Bajo la sombra. del Omnipotente. Qué lindo. Y qué cosa como creyente uno vivir con esa certeza. Hoy, coronavirus, Señor, yo estoy bajo tu cobertura. Ahora yo voy a ser responsable. Tengo mi cobertura aquí, tengo la distancia, tengo mascarilla, porque yo voy a hacer de mi parte. Pero a pesar de la plaga, yo vivo con una confianza y una paz. Y lo que incluye eso es, tú eres mi Señor, yo te pertenezco, ¿verdad? Es decir, sea que yo viva o yo muera, Somos del Señor. mi confianza y mi paz está en ti. Poderoso. Que mi confianza y esa cobertura, esa comprensión que tú me das, que revela quién tú eres, trasciende las limitaciones de cuerpo en la muerte natural. Que esa relación que el Espíritu Santo me revela en su palabra, en su persona, me lleva a confiar en una vida que trasciende los límites de mi cuerpo y mi mente. Wow. Y esa paz, yo estoy en paz. Señor, si esto me toca, amén. No lo estoy buscando, pero si me toca, porque entiendo que esto está dentro de tus propósitos, ¿qué mejor que tu propósito? Entonces, esto es lo que yo entiendo cuando el Espíritu va a estar revelando a Dios. Es más que una cosquilla, es más que una emoción, es entrarnos a conocer unas dimensiones de nuestra relación con quién es este Dios en quien hemos creído y esperamos. Una vez leí acerca de un autor que utilizando una imagen me pareció interesante acerca de este espíritu que nos revela el Padre, a Dios. Él decía, mire, nosotros en las casas tenemos la corriente eléctrica y si no hubiese un transformador
En la parte de afuera, toda esa corriente que viene, que está en la carretera, entraría directo, explotarían los artefactos electrónicos y si usted coloca la mano ahí, también sufriría daño contundente. Entonces él utilizaba, el escritor, que vea la imagen del Espíritu Santo como el transformador que usted tiene en su casa, que toda la grandeza de Dios que usted no puede controlar, la canaliza para que sea accesible en usted y a través de usted. Y lo lindo de eso, que el Espíritu Santo conociéndote, sabe que a este no le puedo meter 220, porque lo quemo. Vamos. A este le pongo otro reductor ahí Yes. de 5 amperes. Ay, Porque en muchos libros pasados se escribía que el Espíritu Santo es un dúnamo que te explota. No. Si te explota, no te sirve para nada más. No puede ser útil. No, es como un generador que sigue. Eso es. Pero que el Espíritu Santo se relaciona con la persona conociéndote. Que con esto, con todo, tiene que pasar un proceso de maduración, de crecimiento, de conocimiento. Entonces, el Espíritu Santo brega contigo y conmigo según yo soy, no según es el pastor o el hermano Samuel o tu hermano. Él te conoce a ti y él sabe cómo y qué es lo que te puede dar y cuándo. Por eso es que hay momentos cuando usted y yo estamos en la palabra que resalta la iluminación del Espíritu Santo. Para ese momento, el Espíritu Santo lo permitió porque para ese momento usted estaba preparado, capacitado. Ahora, aquí tenemos que tener cuidado. Porque el hecho que el Espíritu Santo me haya iluminado esa verdad, no convierte esa verdad iluminada como normativa para todo creyente. Una experiencia ya de crecimiento en el desarrollo de la fe del individuo. Sí, porque eso fue dado a ti dentro del estado y la capacidad que tú tienes y tu necesidad. Pero eso no es la misma de tu hermano. Entonces, la iluminación, tenemos que tener cuidado cuando acudimos. No, que el Espíritu me lo iluminó, que el acto de iluminación no es normativa ni absoluta. Es relativa a quién el Espíritu Santo se lo iluminó. ¿Por qué se lo iluminó? ¿En qué momento y para qué se lo iluminó? Exacto. Cuando yo primero llegué aquí, la primera vez que prediqué fue en la iglesia de Dachau. Me invitaron, yo estaba en Boston, en el seminario de teología en Boston, y me invitan a Dachau. Y yo llego, y después del estudio y la conferencia, los hermanos me saludaban en la puerta. Oh, hermano, usted es popular, usted es popular. Y Eliezer me vio la reacción, el pastor. Y yo dije, pero si esta es la primera vez que yo vengo a Puerto Rico, aquí nadie me conoce, ¿cómo que me conocían? Popular, ¿ok? ¿Qué es esto raro? Y Eliezer se está riendo. Entonces él lo notó, mira, yo te voy a explicar esto más tarde. Fuimos a almorzar y me dice, pues explícame porque aquí nadie me conoce y que yo soy popular, I'm popular. No, mira. Popular es un partido político aquí en Puerto Rico y estamos en la época de elecciones. Okay. Y entonces los hermanos lo que te están diciendo es que ellos ven que tú estás a favor del Partido Popular. Dice, pero ¿cómo ellos van a saber eso si yo no hablo de política en el púlpito? Él me dice, por la corbata roja que tiene puesta. Ay, Dios mío. Dice, porque aquí por los colores. Ay, Dios mío. ¿Ves? Entonces, ¿qué sucede? Ellos me están mirando y respondiendo a mí dentro de su propio marco de referencia. Oh, qué bien. Entonces, ¿qué sucede? Pero eso me ayudó a mí. Ahora digo, si voy a estar en Puerto Rico, esa experiencia me ilumina para ser muy cuidadoso de los indicadores y símbolos políticos en mi vida. No corbata roja. Exacto. Ni verde, ni azul. ¿Ves? Porque esos son factores que nos afectan. Entonces, qué bien que el Espíritu Santo nos revela. Y reconocer, el Espíritu Santo nunca, su propósito de revelarnos a Dios, la revelación de Dios de forma completa es una contradicción y una imposibilidad. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, infinito y trascendente. No tiene principio ni fin. ¿Ok? Infinity, transcendence.
Usted y yo somos seres finitos. Sí. Tenemos principio y fin. Decir que el Espíritu Santo me va a revelar a Dios en lo absoluto es decir que va a tomar el agua del mar y metérmelo en un vasito. Imposible. El Espíritu Santo nos revela a Dios según mis capacidades para conocer lo revelado. Porque si no tengo la capacidad para conocer y entender lo revelado, no hay revelación. Y pudiéramos añadir que aquel que tiene esa oportunidad hermosa de crecimiento y en su madurez, tener ese tipo de iluminación, no puede, es contradictorio que se llene de soberbia y de ego. Diciendo, yo tengo, a mí el Espíritu me ayudó a madurar en esta área y ve a los demás como menores. Es una contradicción alguien que diga eso. Sí, porque si la obra del Espíritu depende del fruto que el Espíritu Santo produce, orgullo, sentido de superioridad es totalmente contrario a la obra del Espíritu Santo. Entonces, el hermanito no se equivocó o no mintió. La cuestión es qué espíritu habita en él. Eso es otro tema. Porque el Espíritu Santo no lo es. No lo es. Eso que quiere Porque cuando acudimos a nuestra grandeza, a lo que yo y que yo soy superior, ustedes son inferiores, eso de ninguna forma es fruto del Espíritu Santo. Es fruto de la carne. Sí. Ese sentido de que yo lo tengo todo bajo control, a mí no me pasa, a mí nadie me puede señalar, es obra de la carne. Claro de la carne. El último versículo aquí que escojo, 1 Corintios 12, 13. Maestro, nos presenta el Espíritu Santo como maestro. Maestro de cosas espirituales. Si nos revela a Dios, es igual que a Dios. ¿Qué mejor maestro? Esa inteligencia, no solamente inteligencia natural, inteligencia divina, de enseñarnos las cosas materiales. Pero vamos al próximo aspecto, inteligencia, pero el Espíritu Santo en la Escritura también como persona encontramos expresiones de afecto. Romanos 5:5 dice, amor dado por el Espíritu Santo es la idea que nos transmite ese versículo. Fundamental, amor. El amor es la expresión esencial de todo creyente, en sí la expresión del carácter de Dios. Amor. Y el Espíritu Santo es el que da amor al creyente, a ti y a mí. El que produce en ti y en mí nuestra relación el uno con el otro como parte de la comunidad de fe, que nos edificamos mutuamente, que va llevando su crecimiento en amor. Qué bien. Y eso es producto de la obra, la persona del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, un texto conocido de nuestra formación cristiana, que es el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, templanza. Es decir, que el Espíritu Santo es el capacitador. Por eso la palabra o la expresión poder, el poder del Espíritu Santo, es mejor traducida del griego capacitador. ¿Ve? Es el que hace posible estas características que son reflejos de quién es la persona del Espíritu Santo. Porque esto es reflejo de quién Él es. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Que estas son las características de la persona. Es decir, los otros días estoy trabajando con uno de nuestros pastores discípulos. Y cada vez que él hablaba, yo lo miraba, yo decía, este es el país. Su manera de expresarse, su voz, cómo habla, su persona. Es el mismo Padre. Ves que en un momento me puse a hablar con él como si él fuera el papá. Y entonces me di cuenta, pero espérate, yo no estoy hablando con el Padre, yo estoy hablando con el Hijo. Es decir, que el Espíritu Santo produce en ti y en mí unas características que deben de reflejarse ahora en mí. Qué bien, qué bien. Que cuando mi hermano me ve a mí, debe estar viendo estas características que por naturaleza no son mías, sino que son el producto, el fruto de una relación íntima, personal con el Espíritu Santo. Qué lindo. Muchos me han preguntado, que yo digo, bueno, ¿el Señor te habla? Sí, yo soy uno de esos locos que creo que el Señor me habla. Me habla por su palabra,
me habla de esta forma. Y me dicen, pero ¿cómo tú puedes conocer la voz de Dios? Pasa tiempo con él. Tiempo con su palabra. Tiempo con su palabra. Qué lindo. Entonces, porque la voz de mi Dios no va a contradecir su naturaleza, su propósito. No van a contradecir esta voz. Qué lindo. Pero si la desconozco, el enemigo se aprovecha y se convierte en un ventriloquist que quiere hablar y pasarse por Dios y confundirnos. Poderoso. Entonces, el Espíritu Santo comparte su naturaleza, sus características que son contrarias a la naturaleza humana. Seguimos. Aquí hay dos versículos que parece que son claves. Yo sé que el tiempo nos puede traicionar, pero me interesa. Vamos a cerrar con eso. Efesios 4:30, se entristece el Espíritu Santo. Porque es persona. Cuando el creyente no vive en su voluntad, hace lo que quiere, resiste, cuestiona la obra y la persona del Espíritu Santo como es persona, se entristece. Y entonces, ¿cómo la iglesia puede vivir en avivamiento, en gracia, en autoridad, cuando la congregación, el hermano vive contristando? Porque vive desobedeciendo el deseo del Espíritu Santo. Que es lo que mencionamos antes, el amor, ese fruto. Yes. Qué bien. Y eso de blasfemar, es un tema que a veces en la iglesia o lo olvidamos o no lo estudiamos. Bueno, déjeme preguntar. Vamos a cerrar con este. No para saber cómo. Sí, abórdame ese tema, abórdamelo. Okay. Este es probablemente el más delicado. Okay. Que se puede blasfemar. Blasfemar es hablar contrario o difamar a una persona. Hablar una mentira, etcétera, contra una u otra persona. Aquí en Mateo, el Señor está planteando que ustedes, miren, me pueden negar a mí, me pueden atribuir a mí las obras del diablo, que no es verdad y cuantas cosas. Pero tengan cuidado cómo ustedes tratan con el Espíritu Santo. Porque, y aquí tenemos primero establecer que lo que no es blasfemia. Okay. Blasfemia no es un rechazo, una crítica, una duda en relación a la persona y obra del Espíritu Santo de un momento o accidental. Por ejemplo, me acuerdo de Josué y su esposa Rosa. Me llaman temprano en la mañana, voy corriendo a la casa y su hijo de 23 años se encontraba guindando, se había ahorcado en el baño. Y la esposa comienza a maldecir a Dios cuando ve a su hijo. Y Josué me dice, pastor, ahora perdí mi hijo y ahora pierdo a mi esposa también porque está blasfemando. Yo le dije, no, estate quieto. No confunda el dolor y la ira de una madre ante esta escena con blasfemia. Esta es una expresión natural. Entonces, esto no es blasfemia. Blasfemia no es acto accidental o meramente una expresión emocional de ira, de temor. Sino blasfemia, primero, y tengo que decir en la mayoría de los casos, en el libro de Revelación lo describe como apostasía. Que habiendo creído, negaron. Blasfemia se dirige en aquello porque Jesús le está hablando a fariseos. Gente que conocen la ley. Estos no son unos ignorantes. Religiosos. Exacto. Entonces, me parece que blasfemia es el resultado de una actitud, de una decisión tomada por un creyente que conoce quién es la obra del Espíritu Santo y qué es esa obra. Pero llega en una condición de rebeldía, de rechazo, que conociendo la verdad de la persona y obra del Espíritu Santo, ha asumido una postura de soberbia, de rechazo, no solamente de un momento, sino de un estilo de comportamiento en relación al Espíritu Santo, de rechazo. Ahora, la razón es por qué no hay perdón. Porque el único pecado no perdonable
es blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Pero por qué? La Escritura nos establece que el que hace posible que usted y yo podamos confesar y recibir a Cristo como nuestro Salvador, pedir un perdón sincero, un arrepentimiento sincero, ¿ok? Es la obra del Espíritu Santo. Nadie más, el Padre ni el Hijo, desempeñan esa tarea. Función exclusiva. Exclusiva. Entonces, cuando yo rechazo esas funciones exclusivas que hacen posible mi perdón, mi reconciliación con Dios, entonces he cerrado la puerta a perdón, a reconciliación, porque le he cerrado la puerta al único que es capaz de lograr eso en mí. Es como entrar a un templo. Note, todos los templos tienen Tremendo. varias puertas, pero si entramos aquí y sellaron todas las puertas y hay más que una, todo este cemento, y cuando entran te dicen, mira, si hay un fuego, esa es la salida, no hay otra, y el edificio se enciende, ¿por dónde? Es que es la única puerta de salvación, la que se te indicó. Pero siempre hay cabezones. Siempre hay aquellos que no, tiene que haber otra forma. Yo rechazo que haya más que una. Te vas a quemar. Entonces, cuando se rechaza, cuando hay una rebeldía, cuando hay una soberbia de uno que ha creído, que rechaza, que se rebela y que es consistente, que se convierte en un estilo de vida, ¿ve? Ya entonces esa persona se ha movido fuera. Ha rechazado. Se invalidó a sí misma. Exacto, no el Espíritu Santo. No el Espíritu Santo. La persona misma. Entonces, para eso no hay perdón. No hay perdón. ¿Ve? Ahora, sí reconozco que el tema de blasfemia tiene otros aspectos que llevan al mismo resultado. Por ejemplo, el ser humano inteligente que se le ha presentado el Evangelio, lo ha entendido y lo rechaza. Yo entiendo que puede llegar a una condición de blasfemia, que la condición va a ser perdición. Porque al negar concienzudamente, intencionalmente, la verdad del Evangelio, te lleva a condenación. Apostasía. Yes. Wow, este tema es intenso y me parece de las mejores explicaciones. Y agradezco, porque Bueno, este es un tema que la iglesia a veces pasamos por alto y no puntualizamos. Y está en el texto bíblico y hay que estudiarlo y considerarlo. Esto es un tema que nos hemos dado cuenta que 2 programas no bastan. Pero creo que hemos logrado transmitir la idea rumbo a Pentecostés de la importancia de la obra y persona del Espíritu Santo. ¿Alguna palabra final, doctor, que pudiéramos tener para ir cerrando? Bueno, lo último sería de personalidad, voluntad. El Espíritu Santo expresa su voluntad. No le debemos de mentir al Espíritu Santo. Él nos dirige. Él te dice, le dijo a Pablo, para España no va. Para España y a Asia tampoco. Ahora no es la hora. Es decir, ¿cómo le permitimos y reconocemos bajo el señorío de Cristo? Qué bien. Que el que Él nos ha dado para tú conocer la voluntad de Jesús es el Espíritu Santo. Sé sensible a la dirección y la voluntad del Espíritu Santo, porque Él expresa y comparte la voluntad de Jesús tu Señor. Qué bien, qué bien. Amado hermano, amigo, espero que hayas disfrutado, que hayas tomado nota. Gracias, Sullivan. De nada. Gracias, pastor, por el privilegio de poder compartir con ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hacia adelante en la fe. Será hasta una próxima ocasión. La paz del Señor.